porque lo que viene es muy triste y tenemos que sentar una voz, una posición editorial, una voz de un tema que en lo personal he venido denunciando desde hace más de una década, desde el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, desde el programa de televisión Contravía, denunciamos la práctica de falsos positivos, la práctica de detenciones masivas y arbitrarias. No nos creían, no nos escuchaban. Nos criticaban incluso diciendo que Contravía era un periodismo militante. Sí, militante de la vida, de la Constitución del 91 y de los derechos humanos, y nos señalaban y nos acusaban para deslegitimar nuestras denuncias. Desde aquel 20 de julio del 2003, cuando inició Contravía como un programa que le iba a dar voz a las víctimas en medio de los años más crudos de la barbarie y del conflicto armado en Colombia. Las denuncias, lamentablemente, se fueron comprobando con el tiempo. Las denuncias de que en Colombia, por parte del ejército, había una práctica sistemática de asesinato de civiles, es decir, de ejecuciones extrajudiciales, que significan ejecuciones de civiles fuera de combate, que significan haber secuestrado, detenido miles y miles de jóvenes para llevarlos a lugares apartados, a carreteras olvidadas, a inventarse fiestas, a inventarse supuestos atentados, supuestos enfrentamientos, para después terminar asesinados de manera vil y cobarde por parte de soldados campesinos, humildes, que recibían órdenes de sus oficiales que después cobraban en miles, en millones de pesos el asesinato de estos civiles. Para aquella época, Contravía empezó a registrar en diferentes pueblos del país, ciudades intermedias, la desaparición de jóvenes con las siguientes características: jóvenes con algún tipo de retardo mental, jóvenes con alguna complicación física, jóvenes humildes que salían durante días a vender CDs, a vender una cosecha, y nunca más volvían. Empezamos a recibir noticias de invitaciones a jóvenes en diferentes partes del país a trabajar, supuestamente a trabajar, a sembrar café en unos casos, en otros a sembrar coca, pero que nunca regresaban y nunca se volvía a saber nada de ellos. Los estaban invitando era al Festival de la Muerte, a ser asesinados. Por lo general un civil contactado por un suboficial o un oficial de alguna brigada del ejército para que le tendiera y le pusiera trampas a estos jóvenes. Porque en los cuarteles de Colombia, y en una frase que se ha hecho histórica que dijo el general Montoya, comandante de las fuerzas militares de esa época del gobierno de Álvaro Uribe, lo que necesitaban era litros de sangre. Y en litros de sangre se fueron midiendo las victorias militares en una época conocida como la seguridad democrática. Hoy la JEP ha denunciado que no eran 2.000 los jóvenes que fueron asesinados de manera extrajudicial en Colombia, sino que eran más de 6.000 jóvenes. El ministro de la Defensa, Diego Molano, en una terrible declaración, ha dicho que no eran 6.000, sino eran 2.000, como si 2.000 ejecuciones extrajudiciales fuera poca cosa. El editorial del periódico El País de España, el periódico más importante de Iberoamérica, el periódico del país por donde se lee y se entiende toda la política de la Unión Europea hacia América Latina
y hacia Colombia, ha producido un fuerte editorial contra el expresidente Uribe. El expresidente Uribe, el máximo comandante de las fuerzas militares en los tiempos de ejecución de la macabra práctica de falsos positivos. El expresidente Uribe, el único comandante de los servicios de inteligencia del DAS en la práctica terrible de las interceptaciones ilegales. Se repite lo que pasó en el proceso judicial de las interceptaciones ilegales. Resulta que llegan hasta el director del DAS, como si el director del DAS de la época no tuviera un comandante supremo. En el caso de los falsos positivos, todo apunta a quien era el comandante general de las Fuerzas Armadas. ¿Quién dio la orden? Se pregunta hoy Colombia. ¿Quién dio la orden? Y hoy Colombia y la comunidad internacional, expresada en este editorial del periódico El País de España, está diciendo: Uribe tiene que responder. Y hoy miles de colombianos, entre los que me encuentro, con valor civil y democrático, le decimos al expresidente Uribe: responda ante la Justicia Especial para la Paz. No queremos venganza, queremos, y el país merece conocer la verdad. Por la importancia del editorial, procedo a leer el editorial del periódico El País de España. Editorial que pone una vara muy alta a todos los diarios de circulación nacional de Colombia. ¿Por qué El País de España sí produce un editorial y por qué otros periódicos colombianos y otros medios colombianos no han hecho una pausa para sentar una posición editorial? Voy a leer a continuación el editorial que hoy está publicando, insisto, reitero, el periódico en español más importante de Iberoamérica, El País de España, editorial contra el expresidente Álvaro Uribe, quien fuera comandante de las fuerzas militares en los tiempos de la práctica conocida como falsos positivos. Titula el editorial: Uribe debe responder. Es necesario, para cerrar heridas en Colombia, que el expresidente aclare su participación en los falsos positivos. Después de casi 3 años de investigación, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de Colombia, publicó esta semana un estudio sobre el número de civiles asesinados por militares para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en medio de combates, lo que se conoce como falsos positivos. Hasta ahora, el dato oficial más fiable era el de la Fiscalía, 2.248 muertes. Pero el tribunal surgido de los acuerdos de paz entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC eleva esta cifra a 6.402, solo entre 2002 y 2008, es decir, durante el periodo de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Y advierte que pueden ser muchos más, La revelación vuelve a poner el foco en la política del expresidente Álvaro Uribe, que gobernaba Colombia durante el periodo investigado. Uribe ha sido el gran opositor al proceso de paz de su sucesor, Juan Manuel Santos, y a la justicia transicional que se negoció en La Habana. En el Senado impulsó con su partido, el Centro Democrático, reformas para diluir o acabar con el trabajo del tribunal. Los magistrados, a pesar del peso del uribismo en el legislativo y en el ejecutivo, han demostrado ser un órgano inquebrantable e independiente, y también han exigido respuestas de los máximos responsables de las guerrillas, motivo de celebración para la democracia colombiana. Continúa el editorial del periódico El País de España, que estamos leyendo a continuación, porque ha producido un fuerte editorial pidiéndole al expresidente Uribe que responda, que diga la verdad. Editorial que no se asemeja,
que no alcanzan a imitar la posición de otros diarios, lamentablemente, de Colombia. Ha sido significativo en este sentido la reciente imputación de cargos por crímenes de lesa humanidad a los exdirigentes de la extinta guerrilla por los secuestros que cometieron durante décadas. Una cruel práctica que ya reconocieron y por la que pidieron perdón. Se antoja más difícil ver algo similar con los falsos positivos. Aunque varios comandantes y soldados del ejército se han acogido al proceso de la justicia transicional, en el que se evitan penas de cárcel a cambio de verdad y reparación, el reconocimiento por parte de los altos mandos militares ha sido más precario. Uribe, como expresidente, no tiene una obligación legal ante la JEP. Aún así, el auto de esta semana hace hincapié en lo importante que sería su versión como comandante en jefe de las fuerzas militares para esclarecer los crímenes cometidos durante su gobierno. En vez de comprometerse con el esclarecimiento, Uribe volvió a cargar contra sus críticos y acusó a organizaciones de derechos humanos de ser enemigas de su mandato. La JEP, la Justicia Especial para la Paz, en su encomiable labor, pionera en cualquier proceso de paz, seguirá escuchando las versiones de militares que participaron en estos crímenes de Estado. Pero al demostrar con cifras que el mayor número de falsos positivos ocurrió entre el 2002 y 2008, deja claro que Uribe guarda gran parte de la verdad sobre estos episodios. El conflicto, que se cerró después de más de 5 décadas, seguirá dejando heridas abiertas mientras haya, como en el caso del expresidente, quienes se niegan a afrontar sus responsabilidades. Termina el editorial del periódico, del diario El País de España. Y su título es a su vez inicio y final del artículo. Uribe debe responder. Por la buena salud de la patria, por la buena salud de la democracia colombiana, es hora de que el expresidente Uribe le diga la verdad a los colombianos. ¿Qué pasaba por la cabeza de altos mandos militares en Colombia durante el 2002 y durante el 2008 para haber ordenado miles y miles de asesinatos de indefensos civiles, en su mayoría jóvenes? ¿Qué pasaba por la cabeza de estas personas? ¿Qué pasaba por la cabeza de este país? ¿Será acaso que existió un plan determinado entre militares, empresarios, dueños de medios de comunicación en generar una máquina de terror, de miedo y de violencia, creyendo que con eso se iba a acabar, a arrinconar la guerrilla o superar la violencia que ha vivido Colombia? ¿Hubo algún tipo de pacto? ¿Hubo algún tipo de estrategia que convenció a oficiales y suboficiales de que estaban haciendo lo correcto, de que tenían que exterminar a 6.000 o quizás más colombianos, porque con eso se iba a cumplir esa teoría de lucha antisubversiva, de quitarle el agua al pez? Creyeron que el asesinato indiscriminado de todo lo que les oliera y vieran diferente iba a acabar con la violencia en Colombia o iba a generar un estado de paz en Colombia. Hizo parte este asesinato sistemático de civiles indefensos colombianos de una estrategia antiinsurgente en Colombia, de una estrategia asesina, cobarde y criminal. Colombia tiene que saber la verdad.
si no sabemos la verdad de lo que sucedió con esta práctica, Colombia y las próximas generaciones de colombianos padecerán la enfermedad que tanto ha acabado a Colombia, del odio, de la mentira, de la estigmatización hacia el que piensa diferente y no pasa nada. No será posible establecer bases de una buena y robusta democracia si Colombia no conoce la verdad de lo que sucedió con esta práctica de falsos positivos. Yo no sé si han llegado las imágenes en este momento de las exhumaciones precisamente de Dabeiba, que quedó de enviar la JEP. Estuvimos hablando toda la mañana con la JEP y quedaron de enviarnos estas imágenes. Yo lamento en este momento, que no hayan llegado las imágenes. Espero que producción haya revisado bien si llegaron o no llegaron las imágenes. Qué pena con ustedes. ¿Sí llegaron? Bueno, entonces vamos a ver estas imágenes de exhumaciones en Dabeiba, de lo que hizo la Justicia Especial para la Paz, que precisamente fueron llevando a empezar a descubrir que en Colombia no estamos hablando, como dice la Fiscalía, de 2.000 ejecuciones extrajudiciales, sino de 6.400. Veamos las imágenes que han llegado de Dabeiba y de una exhumación que hizo la Justicia Especial para la Paz, precisamente de ejecuciones extrajudiciales, en lo que se dice que fue uno de los grandes cementerios clandestinos de ejecuciones extrajudiciales. ¿Ya desarmaron allá? ¿Quitaron los cordones? Son imágenes de exhumaciones a raíz de declaraciones que llegaron a la JEP de un cementerio clandestino en la población de Dabeiba, Antioquia. Ahí estamos viendo a los antropólogos forenses y están excavando muy cerca del cementerio de Dabeiba, lo que prendería nuevamente las alarmas y lo que a Contravía le contaron hace muchos años, que en buena parte de los cementerios de Antioquia, y le digo hoy a la JEP desde aquí, hay que buscar en el cementerio de Río Negro, Antioquia, donde se dice en algún momento un campesino o varios campesinos y los sepultureros de esas zonas del país empezaron a decir que les ordenaban enterrar personas sin decir ni preguntar mayores cosas, enterrarlas en los cementerios para que la gente no buscara allí a sus desaparecidos. Estos son los ejercicios, el trabajo que ha hecho la Justicia Especial para la Paz para tratar de buscar una de las misiones más importantes que tiene la JEP: encontrar la verdad del conflicto armado que vivió Colombia, de todos los actores armados. La JEP ha podido decirle al país y ha podido llevarle al país la verdad sobre los magnicidios de Álvaro Gómez, que el país a través de la JEP se enteró de que habían sido las FARC las autoras del magnicidio de Álvaro Gómez y de otros, y de la práctica terrible del secuestro en medio del conflicto. Y así como el país ha conocido la verdad de las FARC, y que les falta todavía decir muchas verdades, estamos conociendo la verdad de otro actor involucrado en el conflicto: las fuerzas militares. Con esta práctica terrible que hoy el país escandaliza, la práctica terrible de las ejecuciones extrajudiciales.
Pues bien.